Hola chicos, ¿cómo están? La clase de hoy vamos a trabajar con 4 categorías gramaticales: los artículos, los pronombres, los adverbios y las preposiciones. Vamos a comenzar con los artículos. Como sabemos, los artículos son palabras que se emplean para acompañar al sustantivo, a excepción de los sustantivos propios. No decimos el Tomás ni la Luciana. Además, en su mayoría, los artículos concuerdan en género, masculino y femenino, y número, singular y plural, con los sustantivos que acompañan. Por ejemplo, la guitarra de Tomás es nueva. La guitarra son femenino singular. Los niños hacen sus deberes. Los niños son masculino plural. Atención, chicos. Los sustantivos femeninos en singular que empiezan con la A tónica, es decir, la sílaba que suena más fuerte, deben llevar el artículo masculino, a menos que entre el artículo y el sustantivo haya un adjetivo. Veamos un ejemplo. El agua es transparente. En esta oración, el artículo el se encuentra en masculino. Sin embargo, si nosotros incorporamos un adjetivo entre medio del artículo y el sustantivo, podemos pasarlo a femenino. Por ejemplo, la transparente agua corre por la fuente. ¿Pueden notarlo? Muy bien. En español encontramos dos tipos de artículos. Por un lado, los artículos definidos y por el otro lado, los artículos indefinidos. Dentro de los definidos encontramos los artículos el, la, los, las, como por ejemplo, el ave construye un nido para sus crías o las gaviotas se alimentan de peces. Y dentro de los indefinidos hallamos los artículos uno o un, una, unos, unas, como por ejemplo, un niño compró golosinas en el supermercado, unas delicias están listas para ser comidas. ¿Qué función puede emplear el artículo dentro de la oración simple? Muy bien, dentro del sujeto los artículos pueden emplear la función de modificador directo. Por ejemplo, los atardeceres tranquilizaban a la frágil niña. Los en esta oración es un modificador directo. Pasemos ahora a los pronombres. ¿Qué son los pronombres? Los pronombres son palabras que se utilizan para señalar o hacer referencia a otros términos que ya han sido nombrados en la oración o que ya son comprendidos por el hablante o por el escucha. Los pronombres se clasifican en diversos tipos atendiendo a la forma en que reemplazan o se refieren al nombre. Encontramos así pronombres personales, posesivos, demostrativos, indefinidos, relativos y enfáticos. Los pronombres personales son aquellos que suelen sustituir a la persona. Yo, tú, vos, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos y ellas. Por ejemplo, él disfruta de la música española. Vosotros habéis entonado una canción. Los pronombres posesivos son aquellos que se refieren a un nombre y además indican si el objeto pertenece a una o varias personas. Mío, mía, míos, mías, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, suyo, suya, suyos, suyas, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Por ejemplo, los cachorros con manchas son suyos. Por su parte, los pronombres demostrativos se refieren a nombres indicando proximidad o lejanía respecto a las personas que hablan y escuchan. Cercanía, este, esta, esto, estos y estas, distancia media, ese, esa, eso, esos y esas, lejanía, aquel, aquella, aquello, aquellos y aquellas. Por ejemplo, ese es mi antiguo vehículo. Ese es un pronombre demostrativo, distancia media. Los pronombres indefinidos hacen una mención que deja sin identificar a los entes a los que se refiere, o bien los identifica de manera vaga. Algunos de ellos son nadie, nada, alguien, algo, cualquiera y todos. Por ejemplo,
¿Alguien sabe a qué hora es el examen? Los pronombres relativos cumplen una doble función: referir a un nombre ya citado en la oración y unir dos cláusulas. Por ejemplo, qué, cuál, cuáles, quién, quiénes, cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Los protagonistas, los cuales son muy jóvenes, viven un amor prohibido. ¿Cuáles es un pronombre relativo? Los pronombres enfáticos son aquellos que se utilizan para realizar oraciones interrogativas o exclamativas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Cuánta? ¿Cuántas? Etcétera. Importante, los pronombres enfáticos siempre llevan tilde. Por ejemplo, ¿quiénes vieron el partido de Argentina hoy? Qué lindo es ver el fútbol en familia. ¿Qué función puede emplear el pronombre dentro de la oración simple? Muy bien, dentro del sujeto el pronombre puede ser núcleo, como por ejemplo, ellos oyeron ruidos extraños esa noche. Ellos, en esta oración, es un pronombre personal que cumple la función de núcleo, y también pueden ser modificadores directos, como por ejemplo, tus amigos llegaron tarde a la fiesta. Tus, en esta oración, es un pronombre posesivo que cumple la función de modificador directo. Dentro del predicado, los pronombres pueden cumplir la función de objeto directo, como por ejemplo, Javier escribió eso anoche. Eso es un pronombre demostrativo que en esta oración cumple la función de objeto directo, y también pueden cumplir la función de objeto indirecto, como por ejemplo, lo escribió para alguien especial. Alguien es un pronombre indefinido que en esta oración cumple la función de objeto indirecto. Continuemos ahora con los adverbios. Los adverbios son palabras que complementan a los verbos, a los adjetivos o incluso a otros adverbios. Se utilizan para expresar lugar, cantidad, tiempo, modo, duda, afirmación, entre otros. A diferencia del adjetivo, que coincide en género y número con la palabra a la que complementa, el adverbio es siempre invariable. Por ejemplo, mi hija estudió mucho. Mis hijos saben mucho. El adverbio mucho, que en este caso complementa al verbo saber, no varía pese a que se cambia el género y el número del sustantivo. Hija, hijos. Muy bien. Según su significado léxico, los adverbios pueden clasificarse en adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación, de duda, interrogativos, exclamativos y relativos. Algunos adverbios de lugar son aquí, allá, arriba, abajo, cerca, lejos, delante, detrás, enfrente, alrededor, encima, entre otros. Por ejemplo, hay peluches encima de la cama. La pelota está aquí. En cuanto a los adverbios de tiempo, encontramos palabras como antes, después, luego, pronto, tarde, temprano, todavía, hoy, mañana, etc. Por ejemplo, necesito esos papeles ya. Hoy es mi entrevista de trabajo. Algunos adverbios de modo son bien, mal, regular, así, peor, mejor, estupendamente, negativamente, e incluso varias palabras que se formen con las terminaciones mente. Por ejemplo, Bastián lavó el auto rápidamente. Talía higienizó bien a su bebé. En los pronombres de cantidad hallamos palabras como muy, poco, mucho, bastante, más, menos, algo, demasiado, entre otros. Por ejemplo, el sol está bastante intenso. Falta poco para que llegue el verano. Dentro de los adverbios de afirmación encontramos palabras como sí, también, cierto, ciertamente, efectivamente, obvio, entre otras, como por ejemplo Dafne sí vio lo ocurrido, o ella estaba ciertamente segura de eso. En cuanto a los adverbios de negación, encontramos adverbios como no, jamás, nunca, tampoco y nada, como por ejemplo, ese vestido no es el indicado para la ocasión, o jamás me había pasado algo así. Pueden ser adverbios de duda las palabras quizá, acaso, probablemente, posiblemente, seguramente, tal vez, puede, entre otras. Por ejemplo, quizá el atún estaba en mal estado. Tal vez mañana me sienta mejor.
Llegamos por último a los adverbios interrogativos, exclamativos y relativos. Algunas formas usadas ortográficamente en oraciones interrogativas y exclamativas son cuándo, cómo, cuánto, dónde. Las formas relativas son idénticas en su mayoría, aunque se escriben sin tilde. Por ejemplo, ¿dónde está África? ¿Cuántos países hay en América? Siempre recuerda el día cuando viajó a Europa. ¿Qué función puede emplear el adverbio dentro de la oración simple? Muy bien, dentro del predicado los adverbios pueden ser complementos circunstanciales. Por ejemplo, Mateo y Hannah irán al cine pronto. Pronto es un adverbio que en esta oración cumple la función de complemento circunstancial de tiempo. Otro ejemplo, puede ser ellos colocaron las entradas arriba de la mesa. El adverbio en esta oración es arriba, pero todo el complemento circunstancial es arriba de la mesa, Se trata de un complemento circunstancial de lugar. Llegamos, por último, a las preposiciones. Las preposiciones son palabras que se utilizan como nexos que relacionan los diferentes elementos de una oración. Se utilizan para indicar origen, procedencia, dirección, destino, medios, motivo o posesión. Las preposiciones son palabras invariables, es decir, no tienen desinencia, género ni número. Muy bien, a continuación les dejaré la lista de preposiciones. Ellas son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. ¿Qué función puede emplear la preposición dentro de la oración simple? Muy bien, dentro del sujeto la preposición puede encabezar el modificador indirecto. Por ejemplo, el pincel de madera pinta mejor. De es una preposición que encabeza todo el modificador indirecto, que es de madera. Otro ejemplo puede ser los acrílicos con brillos son increíbles. Con brillos es el modificador indirecto. Y la preposición, como sabemos, es la palabra con. Perfecto, chicos. Ahora sí, hemos llegado al fin de esta clase. Espero que hayan disfrutado de la presentación y que hayan comprendido bien las temáticas. Cualquier cosa, saben que estoy a su disposición. Pueden mandarme un mensaje o un audio a través de su profesora y le responderé al instante. Les envío un saludo enorme y que tengan una linda semana.